Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Muy buenas tardes a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en el Canal TRO, en su programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente relacionado con las necesidades que tienen todos ustedes, necesidades jurídicas que tienen ustedes los televidentes del Gran Santander. Hoy vamos a socializar y a hablar de un tema muy interesante para todas las comunidades, especialmente ciudades como la nuestra, que tienen su relleno sanitario en el área metropolitana. Vamos a hablar de los rellenos sanitarios que hoy en día, con la tendencia mundial, deberían ser sitios de disposición final y de aprovechamiento. Pero la normatividad, la gran mayoría de ella, pues habla de rellenos sanitarios y no de aprovechamiento como tal. Una que otra resolución del Ministerio es la que habla de sitios de disposición final, y la Procuraduría General de la Nación pues ya a los entes territoriales les ha oficiado, les ha dicho que actualicen sus PEGIR para poder implementar un relleno o un sitio de disposición final que sea acorde a las necesidades, óigame bien, televidentes, ambientales en el uso, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales que hay en el país, ya que estos rellenos sanitarios siempre tienen un impacto, especialmente en un recurso hídrico. Y la Constitución, la ley y las distintas autoridades ambientales dicen hay que usar, hay que aprovechar, pero ojo, hay que conservar. Y es una de las situaciones más graves que nosotros tenemos acá en nuestro territorio bumangués, en nuestra área metropolitana, con el relleno sanitario El Carrasco, que su vida útil, cada vez que pensamos que va a haber un sellamiento de este sitio de disposición final, siempre termina a través de un estado de emergencia ampliando su vida útil. Este Carrasco, que ha tenido un impacto muy negativo en distintas comunidades del área metropolitana, especialmente en barrios como El Porvenir o la misma Comuna 17, ya que no es un hecho menor que este relleno sanitario se encuentre dentro del área metropolitana. Esto más o menos desde el año 78, año 77, estamos hablando de alrededor de 42 años con este relleno sanitario en el área metropolitana, contaminando, impactando fuentes hídricas tan importantes como el Río de Oro, que fue motor de desarrollo para nuestra ciudad. Para entrar en materia, vamos a saludar primero a nuestra compañera habitual, la doctora Marlen Murcia. Doctora Marlen, muy buenas tardes y bienvenida a Todo en Derecho. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Sí, hoy vamos a tocar una problemática que nos atañe directamente como bumangueses, lo decía el doctor Reinaldo en su amplia exposición. Es una problemática que hemos tenido sin resolver. La última fecha de cierre que habían dado era para el 31 de enero. Sin embargo, pues posteriormente la pasaron para marzo y todavía no se ha cerrado. Y una de las razones por las que no se puede cerrar es porque no hay otro sitio. No sé si es que los entes territoriales no se han apropiado del tema o que realmente los sitios que han visto, los sitios que han mirado, pues tienen diversas problemáticas. Algunos no cuentan con licencias, en fin. Son diversas las problemáticas por las que no se ha podido trasladar o darle cierre definitivo a este relleno sanitario. Entonces, los entes territoriales tienen esta responsabilidad, no la han cumplido. Hoy vamos a hablar con una especialista en el tema y vamos a preguntarle qué tenemos que hacer, por qué
no se han apersonado los entes territoriales de este tema, por qué no los han resuelto y sobre todo qué pueden hacer las comunidades que se encuentran afectadas. Sabemos que los vecinos del barrio El Porvenir, por ejemplo, se han visto muy afectados con este tema del relleno sanitario. Entonces, esperamos que estas y todos los interrogantes que ustedes tengan nos los pueda resolver nuestra especialista invitada de esta tarde. Y es que el Estado es el primer administrador de los recursos naturales y este programa lo vamos a hacer el día de hoy gracias a todas las inquietudes, todas las preguntas que ustedes nos hicieron el día que estábamos socializando el tema del recurso hídrico como sujetos de derechos. Hubo muchos televidentes del barrio Porvenir que nos solicitaron que hiciéramos este programa de rellenos sanitarios. Y para eso le damos la bienvenida hoy a nuestra especialista en Derecho, a la doctora Amanda Parra, magíster en Derecho Urbano y Territorial. Doctora Amanda, muy buenas tardes y bienvenida a Tú en Derecho. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo, muy buenas tardes, doctora, buenas tardes a todos los televidentes, al canal TRO. Muchísimas gracias por la invitación. Este tema, como lo decía la doctora y como decía el doctor Reinaldo, realmente tiene muchísimos e intrínsecos demasiados elementos que están alrededor de donde juega papel importante la legalidad, la constitucionalidad, donde juega papel importante la responsabilidad, la corresponsabilidad. Entonces vamos a tratar de tocar un poquito todos estos temas y a mirar cómo en el trasegar histórico, jurídico y técnico del relleno sanitario del Carrasco se han conjugado una serie de instrumentos y de elementos que no han permitido realmente el desarrollo óptimo de un sitio tan importante para el manejo de los residuos, no solamente de Bucaramanga, de su área metropolitana, sino que recordemos que el relleno sanitario del Carrasco está recibiendo residuos de prácticamente todo el departamento. Entonces, esto es un problema, pero más adelante vamos a mirar cuál es el problema real. Si el problema es el relleno sanitario o si alrededor de esto hay otras aristas que debemos tocar. La voluntad administrativa y los problemas que tiene la gran mayoría de municipios en el Gran Santander. Para esto vamos a ver este informe que nos envían nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. A partir de la Constitución de 1991 se empezaron a emitir leyes, decretos y resoluciones con el fin de tratar el manejo de los desechos y su disposición final en los diferentes entes territoriales de todo el país. Con la entrada en vigencia del decreto 1784 de 2017, la actividad en los rellenos sanitarios en el marco del servicio público de aseo no solo tiene la finalidad de llevar a cabo actividades de tratamiento y disposición final de residuos, sino que también debe haber un proceso complementario de reciclaje. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 311 de la Constitución Política, es responsabilidad de los entes territoriales asegurar y supervisar la prestación del servicio público y el manejo de los residuos sólidos, directamente o a través de terceros. Sin embargo, ante la situación actual de rellenos sanitarios que se encuentran en ejecución, el Gobierno Nacional y autoridades ambientales han dispuesto de su cierre definitivo por no contar con capacidad para el tratamiento de las basuras. Toda esta situación implica que se deben ejercer labores de identificación de terrenos que cumplan con todos los requerimientos ambientales exigidos para esta actividad, aumentar la capacidad del reciclaje para disminuir la contaminación y disponer de herramientas para realizar el tratamiento de residuos. Y con un relleno sanitario que no está en las condiciones adecuadas para salvaguardar la salud y la vida de sus habitantes, es una situación bastante compleja y la viven los habitantes del barrio Porvenir acá en nuestra ciudad de Bucaramanga. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor director de este importante programa. Y primero déme la oportunidad de decirle al agradecimiento a usted por vernos oídos para llevar a cabo este programa, saludar a la doctora Marlene y a todos los señores y abogados que se encuentran y ambientalistas que se encuentran escuchándonos en esta ciudad y en el barrio El Porvenir. Don Horacio, ¿cuál es su inquietud? Muchas gracias. Mi inquietud es la siguiente. Ya está bueno de esta situación del daño que se ha causado a la ciudad y a los barrios del sur. Las aguas del río Girón, el río Lebrija, y escuchaba yo quejándose de la gente de Barranca Bermeja porque les está llegando los lisiados
que no se manejan como debe ser, porque quiero decir que del año de 1973 empezó un botadero a cielo abierto en el Carrasco, botadero recibiendo a 34 municipios, haciéndonos el daño habido y por haber a la salud, a la propiedad, a todo en general, sin medir ninguna de las consecuencias que hoy están, porque hemos tomado decisiones y peticiones a los jueces y tenemos fallos, como es el fallo del 2011 del Tribunal de Santander, que ordenó el cierre del botadero, porque eso no es ningún relleno sanitario, eso fue botadero a cielo abierto con 34 municipios, y luego un enterradero de basura. Y luego los señores alcaldes, como la sentencia se dio ordenando el cierre, entonces aplicaron decretos de emergencias sanitarias para burlarse de la justicia, para burlarse de las decisiones que había tomado el Tribunal de Santander. Y es por esto, señor periodista, que tuvimos que acudir ante el juez 15 administrativo, que ordenó una acción de cumplimiento a esta sentencia. Hoy tenemos una decisión del juez 15 administrativo que definitivamente no, el Carrasco no va más, y ya está bueno. Señores dirigentes de la EMAN, señor alcalde de Bucaramanga, un ingeniero como es el actual alcalde, hombre, sean justos y tengan conciencia y permitan que la nueva tecnología que se está presentando para darle una solución, porque allí donde piensan llevar lo que es en Chocoa, yo no lo estoy formulando, yo no soy Veolia ni soy Chocoa, pero lo que sí quiero es que se dé una solución y que se dé esa tecnología, como es esta empresa que nos han llamado a mostrarnos cómo va a ser y que no se va a perjudicar a nadie. Dios quiera que entiendan los gironeses que no se van a perjudicar, que se va a dar una solución y que no va a haber el perjuicio que a nosotros nos ha venido causando. Don Horacio, disculpe, una pregunta, don Horacio. ¿Cuántos habitantes tiene el barrio El Porvenir? Hoy actualmente en el barrio El Porvenir hay más de 11.000 habitantes. 11.000 habitantes. Sí, bueno, doctora Marlene, don Horacio, doctora Amanda, precisamente hoy en la tarde se está haciendo una socialización respecto a un posible sitio de disposición final en el sector de Chocoa, y pues los habitantes de ese sector también, desafortunadamente, como no ven garantías, se oponen a este tipo de proyectos, teniendo en cuenta el precedente que tiene la situación con el barrio El Porvenir. Don Horacio, lo seguimos escuchando. Que ellos están reacios a que eso se dé, pero es que allá no se va a perjudicar absolutamente nada y se acordarán. Don Horacio, muchísimas gracias. Señor director de este noticiero, al programa, a la doctora que se encuentra ahí, a todos en general, a Bucaramanga, y como le dije a las autoridades que tienen que resolver el problema, sean justos, dejen de ser inconscientes. Muchas gracias. Don Horacio, muchísimas gracias. Bueno, doctora Marlene, situación bastante compleja. Sabemos que en este momento, como lo dijimos con anterioridad, en el sector de Chocoa están protestando porque no se implementa ya esta tecnología, y pues aquí don Horacio diciéndonos toda la tragedia que han pasado con este relleno. Doctora Marlene. Bueno, la verdad es que yo pienso, me pongo en los zapatos de las personas a donde se va a trasladar este relleno sanitario, y pues deben tener temor. Don Horacio dice, allá no se van a perjudicar. No sabemos, la verdad. Yo no sé, este gobierno municipal pues apenas empezó su gestión y estamos en el tema de la pandemia, no sabría qué acciones o qué planes tiene ya, aunque en su campaña ya había expuesto algunas ideas para solucionar este tema. Entonces, es complicado, digamos, trasladar el problema. No sabríamos exactamente cuál es la solución y si, como dice don Horacio, efectivamente a los señores de Chocoa no se les va a causar ningún inconveniente. No sé, doctora Amanda, usted ha estudiado este tema, usted sabe qué condiciones nuevas se establecerían para que estos señores realmente no resulten perjudicados, no pase lo mismo que con los señores del Porvenir.
Mire, el decreto 1784 es muy claro. Es una norma muy bien estructurada y hace referencia a los elementos técnicos que se requieren para que pueda funcionar un relleno sanitario. Yo entiendo a la comunidad, es obvio que tenga temor con estos antecedentes que tenemos no solamente a nivel Santander, sino a nivel país. Es obvio que las personas no quieran tener nada que ver con estos aspectos, pero es necesario que nosotros entendamos que no es solamente que el decreto 1784 implica a la territorialidad. ¿Esto qué quiere decir? Donde debe estar en curso el esquema de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento, el ordenamiento ambiental del territorio, donde tenemos que tener lineamientos técnicos reales, serios, proposiciones y propuestas que realmente cumplan con lo que dice la norma. El decreto es muy claro, la ley es muy clara. Y aquí lo triste es que no solamente se está infringiendo este decreto 1784, sino que hemos pasado por alto la Constitución Política, la Ley 142, todo lo que tenga que ver la Ley de Licenciamiento Ambiental. O sea, hemos incumplido todas, absolutamente todas las normas, hemos incumplido las órdenes directas de una autoridad jurisdiccional como son los jueces administrativos. Y hay unos precedentes de nivel país donde casi siempre... Y aquí está el tema que realmente me preocupa a mí. Mira, el problema no es el relleno sanitario. Pobre relleno sanitario es un ser inerte que está ya quietico. Aquí tenemos un problema de fondo mucho más grave. Si el decreto 1784 está hablando de la territorialidad, está hablando de la responsabilidad de los entes territoriales, tendríamos que preguntarle entonces, ¿dónde está la institucionalidad? ¿Dónde está el sector político? ¿Dónde está la autonomía administrativa? ¿Dónde están todos los entes que deben ingresar a este proceso para que no tengamos los desastres que tenemos hoy en día en Bucaramanga con el relleno sanitario? Desastre para 11.000 habitantes del área metropolitana que reciben los residuos sólidos de más de 30 municipios del departamento. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Edgar, ¿cómo me le va? ¿Cuál es su inquietud, don Edgar? Mi inquietud son varias cositas, pero voy a hacer lo más breve posible que pueda, ¿sí? Sí, señor. Primera, don Horacio dice que la basura allá en Chocovita no va a perjudicar a nadie. Si él viviera allá, fuera lo contrario, ¿sí? A él no le importa más y nos retiran de ahí. Segunda medida, los entes editoriales, ¿por qué no buscan del Estado directamente que cada municipio tenga su propio basurero, su propio relleno sanitario? Yo viví en un pueblo que se llamaba Puerto Wilche, hubo un alcalde que se llamaba Jorge Junior Montes, compró un lote grande afuera del municipio, allá echan su basura y ellos no están perjudicando a nadie con la basura de otros. Aquí en Bucaramanga nos están perjudicando muchos municipios que están alrededor, que nos están trayendo el mugre, la porquería para acá, para Bucaramanga. Ahora lo quieren hacer aquí con los gironeses solamente. Cada municipio, no sé qué pasa, yo sé que eso se mueve mucha plata de por medio, ahí creo como algo como... Es un negocio muy grande y oneroso. Se mueve mucha plata en eso. Entonces, ¿por qué cada municipio no hace su propio relleno sanitario y se evita uno tanta cantidad de terreno para eso? Hay muchas fincas que los municipios pueden comprar una finca de 10 hectáreas, no sé cuánto, en terrenos donde se puede hacer un relleno y cada municipio sería mucho menor la cantidad de desechos que van a llegar y es más fácil para controlarlo. Don Edgar. Y decirle a don Horacio que están unas cosas de las que él dijo están muy buenas, pero que mandarnos aquí para Girón todo, no, que lo lleven para la puerta de la casa de él. Don Horacio, muchísimas gracias por su participación. Porque la verdad que puede uno expresar alguna cosita, lo que pasa es que lo que los ciudadanos expresamos no nos lo tienen en cuenta. Desde que sea dentro del marco del respeto, siempre están abiertas las líneas en nuestro programa. Muchísimas gracias. Doctora Marlene, doctora Amanda, pues el tema que acaba de tocar nuestro televidente es un tema bastante delicado, ya que él nos está diciendo, bueno, que cada municipio, que es una costumbre, no estoy diciendo que el caso que acaba de señalar el televidente, que los alcaldes compran un terreno, abren un hueco, literalmente, y se convierte en un relleno sanitario, foco de contaminación y que directamente va a afectar las fuentes hídricas, teniendo en cuenta que el Estado es el primer administrador de los recursos naturales. Doctora Amanda. Mire,
que cada municipio tenga un relleno sanitario no es una opción tan descabellada, doctor Reinaldo. Los planes de gestión integral de residuos sólidos, que son la carta de navegación de esto, nos tiene que decir qué vamos a hacer con nuestros propios residuos. Pero el decreto 1784 también contempla la posibilidad de hacer rellenos sanitarios regionales. Es una muy buena posibilidad. ¿Qué se necesita aquí? Yo no me canso de repetirlo, voluntad política. Porque aquí el problema no son los rellenos sanitarios, aquí el problema es de justicia ambiental. Entonces, si nosotros traemos a colación este elemento tan importante del sector ambiente, nos vamos a dar cuenta que todas las personas tenemos derecho a incursionar en esto, de opinar y de participar, porque la justicia ambiental, uno de los elementos que tiene es la participación ciudadana, pero se requiere, lo repito, la voluntad política. Yo no me explico qué es tan difícil que los municipios se organizaran realmente y pudieran hacer un relleno sanitario. Si se cumple con los requerimientos técnicos, los rellenos sanitarios no tienen por qué ser un problema. Si nosotros desde nuestras casas estamos reciclando, estamos separando en la fuente y al relleno sanitario llega aquello que debe llegar y simplemente se disminuye la cantidad de desechos que hay que depositar. Si estamos dentro de los estudios técnicos, hemos hecho estudios de suelo, tenemos todo lo que es el tratamiento de los lixiviados, tenemos las cárcavas con las geomembranas y con las estructuras técnicas requeridas. ¿Por qué tenemos que tener un problema? El problema ha sido la falta de vigilancia y control, la falta de cumplimiento de las funciones consagradas en la Ley 99 del 93 a cargo de las autoridades ambientales, a cargo de las instituciones, a cargo de la territorialidad. Nunca, y eso viene de 1985, que se dan las primeras órdenes, se dan los primeros fallos, y entonces hemos ido dilatando el proceso para darle cumplimiento a esto y permitimos que esto se convirtiera en un problema grandísimo que es casi inmanejable. En este momento lo que hay que hacer y lo que deberíamos hacer es buscar una opción, pero la mejor opción es que sea una entidad seria, que responda realmente y que corresponda a todos los lineamientos técnicos establecidos. Habría que preguntarle al operador del relleno sanitario, habría que preguntarle a la empresa de servicios públicos de la ciudad de Bucaramanga, habrá que preguntarle a las corporaciones autónomas que están incursas en esto, al municipio, a los diferentes municipios. Y habrá también que preguntarnos nosotros los ciudadanos dónde está la responsabilidad que nosotros tenemos. Habría que preguntarle a la policía ambiental, o sea, ¿dónde están las funciones y la competencia que no se refleja en ninguna parte en este proceso? Son muchos interrogantes los que surgen alrededor. Doctora Marlene, con base a lo que estamos hablando en este momento, y también con los programas que ya hemos tenido, especialmente con el de la prestación de servicios públicos domiciliarios, este es un servicio público, la recolección de basuras. Ahí ustedes lo encuentran en una partecita abajo del residuo, no sé si es en el del agua o el de la luz. Ahí está el recaudo de residuos sólidos. Ustedes están pagando por eso siempre. Doctora Marlene, hablamos de voluntad, pero entonces vamos a poner dos escenarios. Primero, si cada municipio, como lo está diciendo la doctora Amanda, hace la implementación de su propio relleno, o de su propio sitio a disposición final, va a tener los ingresos no desde un privado, sino directamente va a tener sus propios usuarios para hacer productivo un negocio y hacerlo sostenible. Doctora Marlene. Sí, este es un recaudo que se hace a través del recibo del agua, doctor. Este recaudo se hace a través del recibo del agua. Ahí se paga el tema del recaudo de basuras. Sí, la verdad, como dice la doctora Amanda, no es descabellado y sería lo ideal que cada municipio tuviera su propio relleno sanitario. Decía nuestro televidente de Puerto Wilches que allá el señor alcalde compró un lote y allá lo hizo. El tema de esto es que si es difícil mantener y hacer un gran relleno sanitario con toda la tecnología, como lo dice la norma técnica, porque en esto hemos avanzado muchísimo, la ingeniería ambiental y la ingeniería civil han avanzado muchísimo en estos temas. Y no se logra donde confluyen varios municipios, pues me parece que para que un solo municipio lo haga
no creería yo que resulte tan eficiente, a pesar de que pueda lograr el recaudo de estos ingresos para su propio municipio. Decía la doctora Amanda que el decreto 1784, la ley, nos habla de rellenos regionales. ¿Qué condiciones debería tener un relleno regional? ¿Qué se requiere para que nos podamos, digamos, agrupar? Se supone que Colombia es un país de regiones, eso dice nuestra Constitución. Entonces, ¿qué se requiere para que nos podamos agrupar para hacer un relleno sanitario? Bueno, doctora Marlene, doctora Amanda, esta es una pregunta muy importante que vamos a desarrollar después de este corte de comerciales. Ya continuamos aquí en Actúe en Derecho. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. El tema de hoy, rellenos sanitarios. Son tiempos bastante complicados, tiempos difíciles, en el que la responsabilidad social es la mejor vacuna y la mejor prevención en contra del COVID-19. Es por eso que nuestro canal TRO está implementando esta campaña de prevención. La prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote la palma de las manos. Cuarto, frote la palma de las manos entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. Campaña de prevención del Canal TRO. Queremos enviarle un saludo muy especial. Nos están reportando sintonía de la provincia de Soto Norte, una provincia con bastantes necesidades y pues doctora Amanda, doctora Marlene, pendientes también de sus sitios de disposición final. Doctora Marlene, ¿quiénes están reportando sintonía a través de nuestras redes sociales? Sí, queríamos saludar a nuestros televidentes que están conectados a nuestro Facebook Live. Tenemos a Lutey Sanabria, María Blanca Cañas Camargo, Diana Hernández, Elías Corredor Rodríguez, y nos hacen, no puedo leerlos a todos, son muchos, y nos hacen algunas preguntas. Tal vez hacia el final podamos responder algunas de estas preguntas que nos formulan nuestros fieles televidentes a través de Facebook Live. En nuestro último bloque vamos a tratar de dar respuesta a la mayor parte de las preguntas, a las preguntas más importantes que nos puedan señalar nuestros televidentes de nuestras redes sociales. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes desde el barrio Ciudadela Nuevo Girón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Jesús, muy buenas tardes. Vamos a esperar a restablecer. Don Jesús. Vamos a esperar a restablecer comunicación con don Jesús. Doctora Marlene, doctora Amanda, había quedado pendiente una pregunta que estaba formulando la doctora Marlene a la doctora Amanda. Doctora Marlene. Sí, doctora Amanda, le preguntaba cuáles son los requisitos para que podamos hacer un relleno regional. Hablábamos de que está autorizado en la ley, de que hablamos de rellenos regionales. ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Por qué no ha sido posible tomar esta alternativa? Primero, por falta de voluntad política, porque los requisitos están en la norma. De lo primero que tenemos que hablar es necesariamente de conocer el uso del suelo, de utilizar los instrumentos de ordenamiento territorial y ordenamiento ambiental que tiene cada municipio que iría a incursionar en esto. Es supremamente importante que haya una negociación directa entre los municipios, que se sienten y busquen realmente una salida. Es necesario que en estos rellenos sanitarios haya estándares de operacionalidad que sean eficientes con los niveles adecuados de conducción y manejo de lixiviados, de gases, que se aumenten los niveles de compactación. Este es un proceso técnico muy importante porque la compactación bien hecha y un proceso muy bien desarrollado permite y le da una larga vida realmente al relleno sanitario. Es necesario promover inversión, o sea, que se haga una inversión alta en buena maquinaria para que esto aumente la capacidad de operación de los mismos rellenos. Es necesario optimizar el manejo ambiental.
Y el manejo ambiental se puede hacer a través de barreras, a través de las plantas de tratamiento de los lixiviados. Es necesario que los rellenos sanitarios tengan realmente una opción y no sean un problema, sino una solución. No solamente del factor económico, sino desde el factor social y, por supuesto, desde el factor ambiental. Pero además, nosotros estamos en mora, en Colombia, de buscar otras alternativas, y las hay con el manejo de los rellenos, las hay con el manejo de los desechos. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en generar energía, biogás, en la producción de fertilizantes? O sea, yo creo que nos hace hecho falta realmente conciencia, responsabilidad. Son tecnologías que ya se han implementado en otros países. Sí. Claro. Y la ley lo propone. Aquí se está incumpliendo toda la normatividad, no solamente los reglamentos nacionales, sino internacionales, todos los tratados que hemos firmado. Y como les decía, hay un elemento de verdad que es el que aquí es preocupante, y es el factor de la justicia ambiental. Un daño ambiental como el que está ocasionando el relleno sanitario del Carrasco no afecta a Bucaramanga, no. No solamente está afectando al área metropolitana, es que cuando contaminamos una fuente hídrica, siendo el Estado el administrador de los recursos naturales, siendo nosotros los usuarios quienes nos beneficiamos de ellos, el impacto es para todo el mundo. Hay personas que el impacto es directo, para otros el impacto es indirecto, pero igual el daño ambiental nos afecta a todos los colombianos, a todos los santandereanos. Doctora Discriminadamente, donde ocurra esta conducta, es para todos una afectación negativa. Doctora Amanda, doctora Marlene, tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Es Naila Karina Navarro, de la ciudad de Ocaña. Mi pregunta es la siguiente: ¿pueden los departamentos llevar sus residuos sólidos a otros departamentos, así como lo hará Santander, llevándolos a Cúcuta, en norte de Santander? Gracias. Doctora Amanda, esta fue otra opción, ¿sí? Esta fue otra opción que se planteó, pero que no parece tener mucha viabilidad por los costos. Exactamente, el traslado a otro departamento impacta directamente a la tarifa y al bolsillo del usuario. Doctora Amanda. Sí, claro, es realmente excesivo el costo, el incremento, pero si no tuviésemos más opción, yo creo que tendríamos que optar por ese. La idea no es esa, la idea es que cada región resuelva sus propios problemas. Tenemos los instrumentos jurídicos. Yo creo que en Colombia, y ya probamos, ya nuestros técnicos, nuestros ingenieros demostraron que tienen la capacidad para resolver problemas. Entonces yo creo que es buscar la manera que la nueva generación, los ingenieros que están ahí, los técnicos que están ahí, hagan una propuesta, una alternativa de solución. Yo creo que la solución está en nosotros mismos. Es cuestión de apoyar esta gestión y de hacer que realmente tengamos participación como debemos tenerla. El problema con la participación ciudadana es que se está quedando corta. El problema con la participación ciudadana es que al ciudadano se le llama, pero no se le oye. Se le oye, pero no se le escucha. Se le escucha, pero no se le acoge. Doctora Amanda, y son procesos en los cuales la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en proyectos que impacten directamente los recursos ambientales. La sociedad civil deben estar engranados en esos proyectos, no solamente decirles, bueno, venimos a avisarles que vamos a desarrollar este proyecto, firmen estas planillas y ustedes quedan exentos de toda responsabilidad o participación. Doctora Amanda, doctora Marlene, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Andrés, muy buenas tardes. ¿De qué parte de la ciudad nos llama? Piedecuesta, Santander. ¿Cuál es su inquietud, don Andrés? Realmente es una opinión con respecto a la temática de los rellenos sanitarios. Sí, señor. Hoy en día en Colombia no se está manejando el relleno sanitario de la manera que se debe manejar. O sea, ¿cómo es posible que lo que tengamos en la ciudad de en la ciudad de Bucaramanga o el Carrasco como tal esté generando, o sea, un poco de contaminación, cuando esos puntos pueden llegar a ser unos pocos de generación económica, de generación de trabajo con unas tecnologías bien implementadas, haciendo un cumplimiento normativo como tiene que ser? Y aquí es cuando no se dejan ver
los que son los ambientalistas o los que promueven la parte ambiental en Colombia o en Santander, que se hacen llamar ambientalistas como tal, pero sí quedan callados, quedan en silencio y le dejan todo el trabajo a las autoridades ambientales cuando les hace falta un principio bastante eficaz y bastante fuerte, que es una política pública ambiental que no existe en Colombia, porque lo que tenemos son un reguero de normas, tenemos muchas normas volando y no tenemos ni siquiera un código ambiental unificado. Entonces yo creo que lo que están hablando las doctoras es muy acorde, se tienen que mantener los principios sostenibles en la parte económica, en la parte ambiental y en la parte administrativa, y que las autoridades ambientales y las autoridades municipales y locales puedan actuar entrelazadas para que puedan evitar esos problemas a futuro. Eso es lo que yo quería, pues es la opinión que les tengo en este momento. André, muchísimas gracias. Pues doctora Amanda, doctora Marlene, nuestro televidente sabiamente nos habla de los principios. Y hay que recordar que la Corte Constitucional en el año 92 nos dijo a todos que si no teníamos en cuenta los principios constitucionales, no se podía desarrollar el resto de la parte orgánica de la Constitución, que es un manual de funciones del Estado. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes. En este tema estamos como en todos los problemas de ciudad, tirando la pelota de un lado al otro. La doctora Amanda habla de reciclaje desde nuestros hogares, pero en mi barrio lo estuvimos haciendo y no hay quien recoja en el camión recolector, lo revuelven. ¿De qué sirve separar? Esta es una realidad plasmante la que nos está señalando nuestro televidente. Doctora Amanda, ¿qué podemos decir al respecto? Que definitivamente la falla, lo repito, el problema no es el relleno sanitario, el problema es la institucionalidad. ¿Dónde está la empresa prestadora del servicio público de aseo? ¿Dónde está el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, donde se dice muy claro que ellos tienen que tener no solamente los procesos de recolección en días diferentes, en una disposición exacta y correcta, y además sancionar a aquellos ciudadanos que no cumplan? Pero el caso que menciona el señor no solamente lo vive allá, señor, no se preocupe. Nosotros desafortunadamente estamos conviviendo y viviendo con esta situación. Nosotros separamos en la fuente, nosotros reciclamos, pero los recolectores están haciendo mal su tarea. Los recolectores, no, perdóneme, la empresa, no, perdóneme. La empresa. ¿Dónde está la autoridad ambiental? ¿Dónde está la autoridad ambiental aquí, que no ejerce el control y vigilancia que debe ejercer? ¿Dónde está la policía ambiental? ¿Dónde está el consejo municipal de la ciudad? ¿Dónde está la asamblea? ¿Dónde está la alcaldía? Mire, doctora Amanda, o sea, aquí hay muchos Marlene, responsables de todo esto. Doctora Amanda, doctora Marlene, esta es una realidad que nos está planteando el televidente, y por lo menos dentro de la responsabilidad y la autonomía administrativa que tiene un ente territorial, hace el convenio o hace el contrato con un privado para que recoja los residuos sólidos. Normalmente todos conocemos, televidentes, doctora Marlene, doctora Amanda, de que la recolección se hace en camiones. Ahora yo voy a poner un ejemplo, y es una situación real. Municipio de Suratá, el Moán queda a 4 horas del municipio, del casco urbano. Si ustedes van por la vía, ustedes efectivamente encuentran los restaurantes donde están las canecas con la separación de residuos orgánicos, residuos sólidos, papel, plástico, pero ¿qué les toca hacer a la pobre gente? Nosotros nos sorprendíamos cuando estábamos haciendo un estudio en esa época de que ellos tenían la separación en la fuente, pero tenían que quemar la basura al lado del río Suratá. ¿Por qué? Porque el privado con el que se había hecho el contrato de la recolección, de la ruta de recolección, sus camiones no pueden pasar por las trochas de esos municipios. Situación bastante compleja. Doctora Marlene. Sí, claro, definitivamente esto es una falta de autoridad total, una falta de autoridad total y absoluta, porque las herramientas están, lo decía la señora Amanda, tenemos normatividad, tenemos policía ambiental, tenemos autoridades ambientales, las cortes se han pronunciado y la responsabilidad está en cabeza de los entes territoriales. Aquí lo que está faltando realmente es autoridad y voluntad política para solucionar estos temas.
Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes, 310-245-8548. Doña Nidia, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Doña Nidia, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud es la siguiente. Como usuaria, uno ve que no se hace separación de las basuras desde la fuente. Gracias a esas personas o a esas familias que hacen reciclaje, uno desde su casa reduce la basura que va para el Carrasco. Los jóvenes que recogen la basura, porque son muchachos, ellos van, cogen la bolsa y la tiran al carro y a veces se quedan bolsas. Hay que dejarlas ahí. O sea, en ese manejo también hay bastante desorden. Ahora, no hay voluntad política de ningún alcalde. Santander está dividido en provincias. Manéjenlo también de esa manera. Y los alcaldes llegan a ver tal vez el productivo del negocio, cuánto da, porque no se ve organización en la recolección de las basuras. Todos estamos pagando una cantidad alta, de 5.000, de 15.000 hasta 32.000 pesos de recolección de basura. ¿Cuántas familias no somos? Entonces, ¿por qué les ha quedado grande ese manejo de las basuras? ¿Cómo otros países lo han podido hacer? ¿Por qué no traen esos modelos? Falta de voluntad política de los diferentes alcaldes de turno que han habido. Y mire cómo tienen a esas comunidades en esa situación tan tremenda de esa cantidad de habitantes de la zona del Porvenir sufriendo malos olores. Eso tiene años. Entonces siempre legislan, se reúnen los alcaldes de turno y no pasa nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Nidia. Pues, doctora Marlene, doctora Amanda, el 14% de los residuos sólidos son aprovechables acá en nuestro territorio nacional. En Europa la ecuación es al contrario. Se aprovecha el 86% y el 14% pues son residuos sólidos. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. ¿Quién reglamenta los rellenos sanitarios en el país? ¿Y cuánto tiempo de funcionamiento puede tener un relleno sanitario? Muy buena pregunta de nuestro televidente de la ciudad de Cúcuta, doctora Marlene. La reglamentación de los rellenos sanitarios. Doctora Amanda. Perdón, doctora Amanda. La reglamentación de los rellenos sanitarios está en el decreto 1784 que estábamos mirando, el 2017, pero la autoridad ¿quién lo vigila, doctora? Exacto. Vigila ¿Quién es la autoridad el cumplimiento del licenciamiento ambiental que se le otorgó a esa empresa para que construyera el relleno sanitario. Y el licenciamiento ambiental, que es una norma de planificación ambiental, tiene unos componentes implícitos que están ahí en la ley. ¿Qué dice? Tiene que presentar un plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental tiene unos componentes sociales, jurídicos, técnicos, políticos, administrativos, inclusive tiene unos componentes sociales donde está en curso la salud, donde está en curso la educación. ¿Por qué esos planes de manejo ambiental no se les hace un seguimiento? ¿Quién tiene la responsabilidad? La autoridad ambiental en primera instancia de hacer el seguimiento seguimiento y control, como lo dice la ley 99 del 93, para que ese plan de manejo se cumpla. Pero lamentablemente es muy triste. De verdad es una realidad que afecta a todos los colombianos, porque pese a los fallos que tenemos desde 1992 de la Corte Constitucional tratando de favorecer no solamente la salud de las personas, sino la salud ambiental del territorio, no ha sido posible que esto se cumpla. Siempre se escudan las empresas, los municipios en la emergencia sanitaria. Con el ánimo de protegernos de la emergencia no podemos cerrar el relleno sanitario. No hay solución, no hay un plan B, no hay un plan C, no hay un plan de ninguna otra índole. Entonces, sencillamente dejemos que las normas técnicas, administrativas y políticas que tenemos en Colombia sigan su curso, dejar hacer, dejar pasar y no hagamos nada, que eso es una realidad que tenemos. Y lo peor de todo, que existen rellenos sanitarios que comenzaron a funcionar sin su licencia ambiental. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida venimos con las conclusiones de este interesante tema. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Este es nuestro último bloque donde vamos a tratar de dar respuesta
a las preguntas que tienen nuestros cibernautas. Doctora Marlene. Bueno, referente a la autoridad, al tema de la autoridad ambiental, porque pues autoridad ambiental es un tema muy etéreo. Decimos autoridad ambiental, pero no identificamos exactamente quién es la autoridad responsable. Nos pregunta una cibernauta, ¿se pueden tomar acciones legales contra las autoridades encargadas de la administración de recursos sólidos o ahí sí no hay nada que hacer? Doctora Amanda. Pueden iniciar acciones. Las acciones hay que iniciarlas o hay que instaurarlas contra la administración municipal, la autoridad ambiental, para el caso que nos ocupa la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Bueno, Santander es privilegiado, tiene 3 corporaciones ambientales, más la Corporación del Río Grande de la Magdalena, entonces un departamento tiene muchísimas entes que vigilan los recursos naturales. Obviamente habría que mirar la empresa también. Entonces la acción yo la iniciaría contra la empresa prestadora del servicio, contra el municipio, contra la autoridad ambiental. O sea, son 3 entes responsables y deben responderle a la comunidad, deben responderle a la ciudadanía por estos hechos y por este deterioro ambiental tan grave que hay. En 1982 en Estados Unidos es cuando por primera vez se habla del tema de la protección de la ambiental para las comunidades. Y entonces se empieza a mirar que la responsabilidad va desde la parte inferior hasta la parte superior, una jerarquización total. Aquí estamos en este proceso porque, mire, los residuos sólidos no son la basura. Tenemos que empezar a mirarlos y a entender que son una visión y un factor económico importante para las comunidades. Son de verdad un factor de desarrollo si lo aplicamos como es. Lo que contamina no son los elementos reciclables, sino los elementos orgánicos. Ese es el gran problema y es la transformación que se necesita hacer en todos los entes territoriales y rellenos de residuos sólidos. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. ¿Por qué motivo puede dejar de funcionar un relleno sanitario y cuánto le queda de funcionamiento al de Cúcuta? Bueno, una pregunta bastante interesante de nuestros televidentes. No sabemos hasta cuándo va la licencia del relleno sanitario de la ciudad de Cúcuta, pero yo creo que sí podemos darle respuesta frente a los factores por los cuales puede ser sellado un relleno sanitario. Doctora Amanda. Por el cumplimiento total de la normatividad. Ejemplo, el Carrasco. Colapsaron las cárcavas, colapsó el manejo de los lixiviados, ya no caben más residuos en este sector, es necesario sellarlo. Ahora, la vida útil de un relleno sanitario debería ser ilimitada. Si se maneja dentro de los parámetros técnicos que nos da la norma, un relleno sanitario no tiene por qué causar un problema de esta índole, mucho menos sellarse. Pero tenemos Cartagena, tenemos Bogotá, tenemos Santander, y pare de contar la cantidad de departamentos que se han visto enfrentados a esta situación tan grave. Entonces es necesario que, como decía la persona que llamó hace un rato, ¿dónde están los movimientos sociales y ambientalistas? No es cada uno por su lado, hay que hacer un eje común y hacer un cuerpo cerrado frente a toda esta situación para que la autoridad escuche realmente al ciudadano y ponga una solución definitiva. Un activismo social que debe ir de la mano del activismo jurídico para proteger el ambiente y los recursos naturales. Doctora Amanda, y precisamente esta ruta jurídica ya no la había implementado no solamente en el año 92 el Congreso de la República, sino también en la misma Corte Constitucional cuando todos conocimos esa tragedia que pensamos que a ninguna de las ciudades nos iba a tocar y fue precisamente con el relleno de Doña Juana. Una situación bastante similar a la que sufre hoy en día el relleno sanitario del Carrasco. Sí, efectivamente, en aquella época la Corte Constitucional, en aras de preservar la salud y la integridad de las comunidades, ordena, y la Corte en eso es contundente. Ella da unas reglas, da unas normas de conducta, da unos parámetros que hay que cumplir. El problema es que las entidades poco a poco le van buscando la salida en argumentos como es la emergencia sanitaria,
que no hay dado hacia dónde ir, que tenemos problemas de índole económico, no deberían tenerlos. La verdad no, porque como lo decía, los residuos sólidos son una gran empresa, son la mejor empresa. Un negocio sostenible. De ahí, sí, claro, es autosostenible. El problema es el manejo, el problema es la administración. Entonces, frente a eso es muy difícil, falta planificación, falta planeación, falta compromiso, falta voluntad política. Aquí, como lo decía y lo repito, debe estar el sector productivo, el sector político, debe estar la institucionalidad, debe estar el sector financiero. Todo el mundo debe estar alrededor de este proceso para que tenga éxito. Todas las fuerzas vivas de la ciudadanía. Doctora Marlene, muy concreto, nos quedan 2 minutos de programa. Las conclusiones, por favor. Bueno, lo decía la doctora Amanda, falta compromiso, falta que hagamos un frente común. Aquí en Facebook tenemos varias personas de la vereda Chocoa de Girón. Ellos nos dicen cómo es posible, y eso es una pregunta para la autoridad ambiental, cómo es posible que siendo esta vereda una vereda 100% productiva, den una licencia para que haya allá un relleno ambiental. Y son productos de exportación lo que tienen allá. Exactamente. Y todas estas cosas parecieran ser incoherentes. No hay razón para dar una licencia en un sitio que es netamente agrícola y es un sector productivo. Entonces quedan muchos interrogantes, y la conclusión a la que podemos llegar es que le ha faltado al municipio, al consejo, a la asamblea, a todas nuestras autoridades tomar cartas en este asunto, pero de una manera seria, de una manera efectiva, no seguir dando largas, porque no vamos a llegar a ninguna parte, vamos a llegar a un problema ambiental más grave del que tenemos actualmente, y ese día sí vamos a tener que hacer algo corriendo, sin la debida planificación, en fin. Doctora Amanda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Actúe en Derecho, y a ustedes nos vemos la próxima semana aquí en su programa Actúe en Derecho. Feliz tarde.